Hay un horno que se construye con 2 latas de basura. 2 latas que ibas a tirar. Se alimenta con ramitas secas que recoges del suelo y hierve 1 litro de agua en 5 minutos, sin gas, sin electricidad, sin carbón, sin gastar un solo peso. No estamos hablando de una fogata donde el 90% del calor se escapa al cielo. No estamos hablando de un anafre de carbón que te cuesta 70 pesos cada carga y te llena la cocina de humo. No estamos hablando de un tanque de gas LP de 20 kilos que hoy cuesta casi 400 pesos y dura 3 semanas si tienes suerte. Estamos hablando de un sistema que alcanza temperaturas de más de 1000 grados centígrados en la cámara de combustión, que consume la mitad de la leña que un fogón abierto, que produce tan poco humo que casi no lo ves salir, y que puedes construir en tu patio en menos de 1 hora con materiales que, literalmente, estaban en tu bote de basura. Un tanque de gas LP de 20 kilos. 387 pesos esta semana en la Ciudad de México. Multiplícalo por 12 meses. Son más de 5.000 pesos al año solo para cocinar. Y eso si no tienes calentador de agua, si no tienes estufa de 6 quemadores, si no cocinas para una familia grande. Hay hogares mexicanos que gastan 8.000, 10.000 pesos al año en gas LP. Y la alternativa que nadie te enseña cuesta 0 pesos, 0 centavos. Porque las ramitas caen de los árboles y las latas estaban en la basura. La industria del gas LP en México mueve más de 9.000 millones de dólares al año. 9.000 millones. Y lo que estás a punto de aprender amenaza una porción de ese negocio que ningún ejecutivo de la distribuidora quiere que toques. No lo prohibieron, no lo combatieron. Simplemente nunca te lo enseñaron. Lo enterraron no porque fallara. Lo enterraron porque funcionaba demasiado bien. Esta es la historia del horno de 2 latas que la industria del gas jamás quiso que conocieras. Bienvenido a Sabiduría Oculta. Si estas historias te importan, suscríbete y activa la campana. Aquí abrimos las bóvedas que la industria selló. Ahora déjame llevarte al principio. Porque este horno no salió de un laboratorio moderno. Tiene raíces que se hunden miles de años en la tierra de este continente. Antes de que existiera el gas, antes de que existiera la electricidad, antes de que existiera el concepto mismo de estufa, los pueblos de Mesoamérica ya cocinaban con una tecnología perfeccionada durante milenios. Se llamaba telecuil. La palabra viene del náhuatl, teletl, fuego, y cui, tomar. El lugar donde se toma el fuego. Era un sistema de 3 piedras llamadas tenamazles colocadas en triángulo sobre el suelo. Encima se apoyaba el comal de barro o la olla de cerámica. Y en el centro, el fuego. El telecuil no era solo un método de cocción. Era el centro de la casa. Era donde la familia se reunía al amanecer para calentar las tortillas del día. Donde la abuela contaba historias mientras el nixtamal hervía. Donde se tomaban decisiones, se curaban enfermos con vapores de hierbas, se transmitía conocimiento de una generación a la siguiente. Cada casa mesoamericana, desde las aldeas mayas de Yucatán hasta los calpullis aztecas del Valle de México, tenía un telecuil en su corazón. Arqueólogos han encontrado fogones de 3 piedras en sitios que datan de más de 3.000 años antes de nuestra era. 5.000 años de uso continuo, pero el telecuil tenía un problema que nadie mencionaba: el humo. El fuego abierto sobre 3 piedras quema la leña de manera incompleta. Solo entre el 10 y el 15% de la energía contenida en la madera se transfiere a la olla. El resto se pierde como calor radiante que se escapa en todas direcciones y como gases de combustión incompleta, monóxido de carbono, partículas finas, compuestos orgánicos volátiles. Ese humo, durante generaciones, llenó las cocinas de millones de hogares. Y aquí hay un dato que duele. La Organización Mundial de la Salud estima que 2.9 millones de personas mueren cada año por enfermedades causadas por la contaminación del aire dentro de sus propias casas. 2.9 millones. Neumonía, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer de pulmón, derrames cerebrales. Y la causa principal es exactamente esa:
cocinar con fuego abierto y leña en espacios mal ventilados. Más de 2.100 millones de personas en el mundo todavía cocinan así. 28 millones de ellas están en México, según datos del INEGI. Ahora avanza el reloj hasta 1980. Un ingeniero mecánico llamado Larry Winiarski, director técnico del Centro de Investigación Aprovecho en Oregón, Estados Unidos, estaba obsesionado con un problema simple: ¿cómo hacer que la leña queme mejor? No más leña, no leña más cara. La misma leña, pero quemada de manera inteligente. Winiarski estudió un diseño publicado por un investigador llamado Sam Baldwin para la organización Vita, y redescubrió un principio que los romanos ya conocían en sus sistemas de hipocausto, la calefacción subterránea de sus termas y villas. El principio era este: si aíslas la cámara de combustión, si concentras el calor en un espacio reducido, si fuerzas al aire a entrar por un solo lugar y a salir por otro, la temperatura sube tanto que la madera no solo arde, se gasifica. Y los gases que normalmente se escapan como humo se vuelven a quemar. Combustión secundaria. Ese humo que ves salir de una fogata no es solo vapor, es combustible desperdiciado. Winiarski encontró la forma de quemarlo. Para 1982, Aprovecho formalizó 10 principios de diseño para lo que bautizaron como Rocket Stove, la estufa cohete. 10 reglas que optimizaban la transferencia de calor y la eficiencia de combustión. Y el diseño era absurdamente simple: un tubo en forma de L, un conducto horizontal donde entra el combustible, un conducto vertical donde sube el calor, aislamiento alrededor para que el calor no se escape por las paredes. Nada más. Winiarski probó su estufa en Centroamérica primero. Descubrió que una baldosa cerámica, una pieza de piso común, funcionaba como cámara de combustión y que la ceniza de madera servía como aislante natural. Con materiales que se encontraban en cualquier mercado rural, construyó estufas que reducían el consumo de leña a la mitad y eliminaban casi todo el humo visible. Los números eran devastadores para status quo. Un fogón abierto de 3 piedras tiene una eficiencia térmica de entre 10 y 15%. Una estufa cohete bien construida alcanza entre 35 y 56%. Eso significa que con la misma cantidad de leña cocinas el triple o el cuádruple, o que con 1/3 de la leña cocinas lo mismo. Y lo haces sin llenar tu cocina de humo. Larry Winiarski falleció en 2021, a los 81 años. Dejó un legado de más de 10 millones de estufas cohete construidas en todo el mundo. 10 millones. Pero en México, la inmensa mayoría de las 28 millones de personas que todavía cocinan con leña nunca han escuchado su nombre. Y los 76% de hogares mexicanos que dependen del gas LP no saben que existe una alternativa que cuesta 2 latas y un puñado de ramas. Y luego ocurrió algo que lo cambió todo. En la década de 1960, México apostó fuerte por el gas licuado de petróleo. Pemex expandió su infraestructura de distribución. Los camiones repartidores de gas se convirtieron en parte del paisaje urbano y semiurbano. El gas LP se posicionó como el combustible moderno, el combustible del progreso, el que liberaba a las familias del humo y la leña. Y eso era parcialmente cierto. El gas LP es más limpio que la leña en fogón abierto. Es más conveniente, es más rápido. Pero vino con un costo que nadie mencionó en la campaña de modernización: dependencia económica. Un hogar mexicano promedio gasta entre 4,000 y 8,000 pesos al año en gas LP. Eso es un gasto fijo, no negociable, que se repite cada mes sin que tú controles el precio. Porque el precio del gas LP lo fija la Comisión Reguladora de Energía semana a semana. Una semana sube, otra baja. Y tú pagas lo que digan, porque no tienes alternativa. O eso te hicieron creer. 6 grupos empresariales controlan la distribución de gas LP en México. 6. Global Gas, Grupo Nieto, Grupo Cinsa, Grupo Sony, ProGLP y Grupo Tomsa. Entre ellos, manejan un mercado que la revista Bloomberg valuó en $9,000 millones.
9.000 millones de dólares que dependen de una sola cosa: que tú sigas comprando gas cada mes. La leña desapareció del discurso oficial no solo porque generaba humo, desapareció porque no generaba factura. No puedes cobrar comisión por una rama que cayó de un árbol. No puedes poner un medidor a un puñado de ramitas secas. No puedes crear un monopolio sobre algo que crece en cualquier terreno baldío. Y la estufa cohete, el diseño que Winiarski perfeccionó para que esa leña quemara limpia, eficiente, casi sin humo, quedó relegada a proyectos de cooperación internacional en aldeas rurales de África y Centroamérica. 10 millones de estufas en el mundo, casi ninguna en los hogares urbanos de México. No porque no funcione en la ciudad, porque si funciona en la ciudad, alguien deja de pagar gas. Ahora, la ciencia. Porque lo que hace este horno de 2 latas no es magia, es física pura. Y cuando entiendes cómo funciona, entiendes por qué es tan absurdamente eficiente. El principio fundamental es el aislamiento térmico de la cámara de combustión. En un fogón abierto, el fuego calienta el aire en todas direcciones. El calor se irradia hacia arriba, hacia los lados, hacia el suelo. La mayor parte de esa energía se pierde sin tocar la olla. Es como intentar calentar una habitación con la puerta y las ventanas abiertas. En una estufa cohete, la cámara de combustión está rodeada de material aislante. Puede ser perlita, ceniza, vermiculita, arena, tierra seca. Cualquier material que atrape aire entre sus partículas y no conduzca el calor. Ese aislamiento hace que el calor no se escape por las paredes, se queda dentro y la temperatura sube. En un fogón abierto, la zona de combustión rara vez supera los 400 grados centígrados. En una estufa cohete bien aislada, la temperatura en la cámara de combustión supera los 800 grados. En diseños optimizados, los gases alcanzan más de 1000 grados centígrados. Eso es más caliente que muchos hornos industriales. Y aquí viene lo crucial: la combustión secundaria. Cuando la madera arde, no se quema directamente. Primero se descompone por pirólisis. El calor rompe las moléculas de celulosa y lignina en gases volátiles. Esos gases son una mezcla de monóxido de carbono, hidrógeno e hidrocarburos. En un fogón abierto, esos gases escapan como humo antes de poder quemarse completamente. Es combustible desperdiciado saliendo por la chimenea. Pero en una estufa cohete, esos gases volátiles suben por la columna vertical, el riser, la chimenea interna. Y como esa columna está aislada y la temperatura se mantiene por encima de los 800 grados, los gases encuentran suficiente calor y oxígeno para encenderse por segunda vez. Combustión secundaria. Quemas el humo. El combustible que un fogón desperdicia, la estufa cohete lo aprovecha. El efecto de tiro es el otro fenómeno clave. El aire caliente es menos denso que el aire frío. Eso crea una diferencia de presión entre la base de la cámara y la salida superior. El aire frío entra por la abertura del alimentador de combustible, se calienta al pasar por la zona de combustión y sube naturalmente por la columna vertical. Ese movimiento ascendente succiona más aire fresco, que a su vez alimenta la combustión. Es un ciclo autoalimentado. No necesitas ventilador, no necesitas fuelle, no necesitas soplar. La física hace el trabajo. Y el resultado medible es este. Una estufa cohete simple reduce el consumo de combustible entre un 39 y un 47% comparado con un fogón de 3 piedras. Reduce las emisiones de partículas en un 45% y reduce el monóxido de carbono en más del 50%. Con optimizaciones, como una falda de olla que fuerza los gases calientes a rodear los costados de la cacerola, la eficiencia térmica puede superar el 56%. Investigadores de la Universidad Estatal de Oregón y del Centro Aprovecho documentaron estos números en pruebas estandarizadas. 1 litro de agua hierve en 5 minutos con 150 gramos de ramitas secas. 150 gramos. Eso es un puñado que cabe en una mano. Ahora el tutorial. Porque lo que viene es algo que puedes construir hoy, con cosas que probablemente ya tienes o que consigues gratis.
vas a necesitar dos cosas principales. Primera, una lata grande. Puede ser un bote de pintura vacío de 1 galón, una lata número 10 de las que usan en restaurantes, o un bote grande de salsa o chiles. El diámetro ideal es de entre 15 y 18 centímetros. Si no la tienes en casa, pregunta en cualquier fonda, restaurante o taller de pintura. Te la regalan. Costo, 0 pesos. Segunda, una lata más chica. Puede ser una lata de frijoles, de chícharos, de atún grande, de leche evaporada. Necesitas que quepa dentro de la lata grande con espacio alrededor, entre 3 y 5 centímetros de separación entre las paredes. Si no la tienes, cuesta entre 5 y 15 pesos en cualquier tienda de abarrotes. Pero lo más probable es que ya tengas varias en tu alacena. Material aislante: ceniza de madera, arena seca, tierra seca, o perlita si la quieres comprar. 1 litro de perlita cuesta entre 15 y 30 pesos en cualquier vivero, pero la ceniza y la arena son gratis. Herramientas: unas tijeras para cortar lámina o unos alicates. Si no tienes, una lata se puede abrir y cortar con un abridor normal y unos guantes de trabajo. Guantes: entre 25 y 40 pesos en la ferretería. Costo total de materiales: entre 0 y 50 pesos, máximo. Paso 1. Toma la lata chica. Quítale ambas tapas, arriba y abajo, para que quede un cilindro abierto por los 2 lados. Ese cilindro es tu cámara de combustión interna. Paso 2. En la lata grande, marca un círculo del diámetro de la lata chica en la parte baja, a unos 3 centímetros del fondo. Corta ese círculo con las tijeras de lámina. Ahí es donde entra la lata chica para formar la L, el conducto horizontal por donde alimentarás las ramitas. Paso 3. Inserta la lata chica por el agujero que cortaste. Debe entrar horizontal y luego curvarse o conectarse a otra sección que suba vertical dentro de la lata grande. Si usas 2 latas chicas, conecta una horizontal, la entrada de combustible, con otra vertical, la chimenea interna. La unión forma la L. Si solo tienes una lata larga, puedes doblarla para crear la curva o cortar y unir con alambre. Paso 4. Rellena todo el espacio entre la lata chica interior y la lata grande exterior con tu material aislante: ceniza, arena, perlita, lo que tengas. Ese aislamiento es lo que hace la diferencia entre un fogón cualquiera y una estufa cohete. Sin aislamiento, el calor se escapa por las paredes metálicas. Con aislamiento, el calor se queda dentro y sube por la columna. Compacta bien pero sin apretar demasiado. El aire atrapado entre las partículas es lo que aísla. Paso 5. La parte superior de la lata grande queda abierta. Ahí colocas tu olla, sartén o comal. Pero no directamente sobre la lata. Deja una separación de 1 a 2 centímetros para que los gases calientes puedan escapar por los costados. Puedes poner 3 piedras pequeñas, 3 tornillos largos o doblar 3 lengüetas de la propia lata para crear los soportes. Paso 6. Alimenta ramitas secas, del grosor de 1 dedo o menos, por la abertura horizontal. Enciende con un cerillo o encendedor. En los primeros 2 o 3 minutos vas a ver algo de humo mientras la cámara se calienta. Luego, cuando la temperatura pase de los 500 grados, vas a escuchar un sonido, un rugido bajo, constante, como un pequeño cohete. Ahí es cuando sabes que la combustión secundaria se activó. El humo desaparece, la llama se vuelve limpia, y el calor se concentra en un chorro vertical que sale directo hacia tu olla. Ahora la advertencia de seguridad, y esta parte no es opcional. La estufa cohete alcanza temperaturas extremas. El exterior de la lata grande se calienta mucho. No la toques mientras esté funcionando, ni durante al menos 30 minutos después de apagarla. Usa guantes si necesitas moverla. Manténla alejada de superficies inflamables. No la pongas sobre madera ni cerca de cortinas o plásticos. Nunca la uses dentro de tu casa. Nunca. Aunque produce menos humo que un fogón abierto, sigue siendo combustión de biomasa y genera monóxido de carbono. Úsala siempre en exterior o en un área con ventilación completa. Un patio, una terraza,
un jardín, un balcón abierto. Mantén un balde de agua cerca mientras cocinas. Si necesitas apagar la estufa rápidamente, vierte agua despacio. Nunca de golpe sobre metal al rojo porque el vapor puede quemarte. No dejes la estufa desatendida mientras esté encendida. A diferencia de una hornilla de gas que puedes dejar a fuego bajo, la estufa cohete necesita alimentación constante de ramitas. Si dejas de alimentarla, se apaga sola, pero en los minutos intermedios sigue caliente. Y una limitación honesta. La estufa cohete funciona mejor con ramas secas de diámetro pequeño, del grosor de un dedo o un lápiz. No acepta troncos grandes. Si la madera está húmeda, produce hollín y pierde eficiencia. En temporada de lluvias, necesitas guardar ramitas secas bajo techo. Esta estufa no va a reemplazar tu cocina de gas completa, especialmente si necesitas cocinar varias cosas a la vez en diferentes quemadores. Es una herramienta más en tu arsenal, no una solución total. No le voy a mentir a nadie aquí. Ahora escucha esta historia. Doña Carmen Solís, una cocinera de 68 años en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, usa una estufa cohete de ladrillo que construyó su yerno hace 4 años. Antes gastaba entre 300 y 400 pesos al mes en leña para su fogón de 3 piedras. Desde que usa la estufa a cohete, gasta menos de la mitad en leña, y el humo dentro de su cocina prácticamente desapareció. Mis ojos dejaron de llorar, dice doña Carmen. Y la tos que tenía todas las mañanas se fue en 2 meses. Su yerno construyó la estufa en un fin de semana con ladrillos rescatados de una construcción abandonada. Costo: 0 pesos en materiales. Ahora los números, porque los números son imposibles de ignorar. El mercado de gas LP en México genera aproximadamente $9,000 millones al año. Bloomberg lo documentó. 6 grupos empresariales controlan la distribución. 80 millones de mexicanos dependen de ese gas para cocinar cada día. Un hogar promedio en la Ciudad de México gasta entre 4,500 y 6,000 pesos al año en gas LP solo para cocina. Si le sumas el calentador de agua, sube a 8,000 o 10,000. A nivel nacional, los hogares mexicanos gastan en conjunto más de 135,000 millones de pesos al año en gas LP. Eso es 135,000 millones de pesos que salen de los bolsillos de las familias y entran a las arcas de 6 corporaciones distribuidoras. Ahora haz la cuenta. Una estufa cohete de 2 latas cuesta entre 0 y 50 pesos. Las ramitas que la alimentan caen de los árboles en cualquier parque, jardín o terreno baldío. Si usas tu estufa cohete para preparar el café de la mañana, calentar agua para bañarte con un sistema simple y cocinar una comida al día, reduces tu consumo de gas LP entre un 30 y un 40%. Esos son entre 1,500 y 2,400 pesos al año que dejas de gastarle a la industria. Por algo que construiste con 2 latas de basura. Y la estufa cohete no se puede patentar. No existe forma legal de monopolizar 2 latas y un puñado de ceniza. Larry Winiarski publicó sus 10 principios de diseño de forma libre, gratuita, abierta. Aprovecho nunca cobró regalías. El conocimiento es libre porque la naturaleza del diseño lo hace imposible de encerrar. No puedes poner un código de barras a una rama seca. No puedes cobrar licencia por el efecto de tiro natural. No puedes registrar la combustión secundaria como propiedad intelectual. Y eso, para un mercado de $9,000 millones, es una amenaza existencial. No porque una persona con 2 latas vaya a derribar la industria del gas, sino porque si millones de personas descubren que pueden cocinar parte de sus alimentos sin gastar un peso, el volumen de ventas se contrae. Y cuando el volumen se contrae, los márgenes se comprimen. Y cuando los márgenes se comprimen, los accionistas empiezan a hacer preguntas. La supresión no necesita una conspiración con carpeta secreta. No hace falta que un ejecutivo de Grupo Tomsa llame a un periodista para pedirle que no hable de estufas cohete. Es más sutil que eso. Es la lógica natural de un mercado que invierte en publicidad de sus productos y no invierte en difundir alternativas gratuitas. Si buscas cómo ahorrar gas en la cocina, en Internet,
Los primeros 20 resultados te recomiendan comprar una estufa más eficiente, de 4.000 o 5.000 pesos. Nadie te dice que 2 latas y ramitas resuelven parte del problema por 0 pesos. Porque nadie gana dinero diciéndote eso. El algoritmo no decide qué es mejor. El algoritmo decide quién pagó más para que lo veas primero. Quédate conmigo un momento más, porque quiero que pensemos en algo juntos. Larry Winiarski dedicó su vida a un problema que la mayoría de nosotros ni siquiera ve. ¿Cómo hacer que los más pobres del mundo cocinen sin envenenarse con su propio humo? Y la solución que encontró no requería millones de dólares en investigación. Requería observación. Requería entender que el fuego no necesita más combustible, necesita mejor arquitectura. 2.9 millones de personas mueren cada año por respirar el humo de sus propias cocinas. La mayoría son mujeres y niños en comunidades rurales que cocinan igual que sus bisabuelos cocinaban hace 500 años. Sobre 3 piedras, con leña mojada, en cuartos sin ventanas. Y la solución está ahí, documentada, probada, disponible. Un tubo en forma de L, aislado, con alimentación controlada de aire. 2 latas, un puñado de ceniza. 10 principios que caben en una servilleta. Pero 28 millones de mexicanos que todavía cocinan con leña en fogón abierto no saben que esto existe. Y 76 millones que cocinan con gas no saben que tienen una alternativa parcial que podría reducir su gasto mensual. Tus abuelos conocían el tlecuil, 3 piedras, fuego en medio, la familia alrededor. Winiarski tomó ese principio ancestral y lo mejoró con física. Le puso aislamiento, le puso una columna de tiro, le puso combustión secundaria y convirtió 3 piedras en un cohete. Al principio de este video dije que hay un horno que se construye con 2 latas de basura. Ahora sabes cómo funciona. Sabes por qué funciona. Sabes quién lo diseñó y por qué la industria prefiere que no lo conozcas. Y lo más importante, sabes cómo construirlo. Construir tu propia estufa cohete no es solo un acto técnico, es un acto de independencia. Es decirle a un mercado de 9.000 millones de dólares que una parte de tu alimentación ya no depende de su tubería, de su medidor, de su precio semanal. Es en recuperar una capacidad que tus antepasados tenían y que 3 generaciones de modernización te enseñaron a olvidar. No la capacidad de hacer fuego, esa nunca se perdió. La capacidad de hacer fuego inteligente. Si este archivo te aportó valor, suscríbete a Sabiduría Oculta y compártelo. No porque me beneficie a mí, sino porque cada vez que compartes, la industria pierde un consumidor cautivo. Cada persona que construye una estufa cohete es una persona que recupera un pedazo de soberanía sobre su propia cocina. Y eso, multiplicado por millones, es lo que realmente les quita el sueño. Si tienes un jardín, un patio, un terreno, pruébalo este fin de semana. 2 latas, ceniza, ramitas y el mismo rugido que Larry Winiarski escuchó por primera vez en 1980 en un laboratorio de Oregón. Ese sonido es el sonido de la eficiencia. Es el sonido del fuego haciendo exactamente lo que debería hacer. Esto no es un canal. Esto es resistencia con las manos. La próxima bóveda se abre pronto. Y lo que hay adentro pesa todavía más que lo que acabas de escuchar.